Hola compañeros, profes, ¿cómo están? Quiero socializarles entonces mi propuesta de intervención relacionada con el planteamiento de un ambiente virtual de aprendizaje para el escenario escolar donde yo desarrollo mis prácticas docentes todos los días. De allí entonces que parto de mi experiencia laboral para poder pensar y materializar una propuesta que de algún modo contribuya también a los procesos formativos que yo lidero en la escuela y que tengan impacto, que repercutan en la población escolar y, por qué no, en los demás compañeros como docentes que hacen parte también de la vida institucional, bien sea de mi institución educativa o de otras instituciones educativas aledañas o que trabajen bajo, como bien se dice entonces, en el método de escuela nueva. Más adelante profundizaré un poco en este aspecto. Quiero entonces hacer una caracterización del escenario escolar. En este caso, en la imagen podemos observar la infraestructura de la sede educativa que pertenece a la institución educativa El Progreso del municipio del Carmen de Viboral y el cual tiene el nombre de la vereda donde está ubicada, que en este caso viene siendo la vereda Camargo. Sabemos que está ubicada en el contexto rural. Debemos reconocer que en este caso, aunque es contexto rural, es muy aledaño a la urbe del municipio, que de algún modo también configura ciertas problemáticas sociales que más adelantico les estaré socializando. En este contexto rural podemos encontrar que tanto estudiantes como padres de familia y personas que habitan la vereda basan su economía en una estructura agrícola, bien sea en los floricultivos o en el cultivo de todo tipo de productos como la papa, el maíz, el frijol, la alberja o, por qué no, hortalizas e incluso verduras como la lechuga y cualquier otro tipo de verduras que se cultiven en tierra fría. Esta sede educativa opera bajo la metodología de escuela nueva. Como bien lo expresé en la propuesta escrita, la metodología de escuela nueva surge gracias al planteamiento de diferentes pedagogos que de algún modo pretenden promover procesos de educación activos, participativos, de aprendizaje colaborativo entre los estudiantes, pero que responde especialmente también a unos parámetros políticos, parámetros que terminan siendo en ocasiones muy fructuosos si reconocemos las escuelas de difícil acceso con muy baja población escolar, pero que en otros contextos como es este terminan siendo quizás un poco contradictorios dado que es una escuela muy cercana al casco urbano con un gran potencial de cobertura educativa, pero que hasta hace muy poco, podría contar incluso los días o las semanas, solamente pertenecía yo como docente que lideraba todos los procesos, bien sea desde el grado preescolar hasta el grado quinto en simultáneo. Para lo cual entonces el método de escuela nueva fue diseñado, pues se contempla que en las escuelas sea un docente, o sea, la estructura monodocente que lidere los procesos de enseñanza para toda la población escolar que de algún modo pueda acoger este recinto educativo como proceso desarrollado en un espacio físico determinado o georreferenciado. Podría pensar que en el escenario escolar de Camargo podríamos llegar a ser docentes para cada grado educativo, ¿cierto? Creo que esto ha sido una variable bastante cuestionable, dado que las administraciones educativas que han pasado a lo largo de la historia en el municipio quizás no han contemplado que esta escuela, por ser ubicada en un sector cercano al casco urbano, podría contribuir al mejoramiento de la calidad educativa de diferentes instituciones educativas que, por el contrario, si tienen muchísimos estudiantes en sus aulas, superan incluso los 48, 50 estudiantes por aulas para un solo docente, y en este caso, pues la infraestructura es muy amplia. Entonces, el método de escuela nueva plantea el trabajo colaborativo, el trabajo basado en unas cartillas con unas competencias y unos lineamientos bastante estructurados, pero que de alguna manera no logra percibir la articulación de componentes esenciales, como viene siendo en este momento la articulación de las nuevas tecnologías o de las TIC al escenario escolar. Este escenario rural
donde está ubicado la escuela, ha sido afectado por el conflicto, no necesariamente por masacres o por disturbios dentro de sus habitantes, sino que es una vereda que de alguna manera ha logrado recoger, agrupar habitantes de diferentes sectores del departamento de Antioquia e incluso de Colombia, y por qué no también mencionar en este caso la constante llegada de extranjeros venezolanos al país, dada la problemática que está viviendo en su país. Entonces, ha sido un escenario rural afectado con diferentes secuelas en ese contexto educativo. Podría pensarse entonces que la violencia se convierte en un cuestionamiento para las personas que de algún modo tratamos de liderar procesos educativos en esta escuela. Un cuestionamiento que nos permite a nosotros preguntarnos, ¿sí? Una problemática, perdón, que nos permite a nosotros preguntarnos sobre qué métodos, qué estrategias, qué actividades podemos desarrollar en pro del fortalecimiento de competencias ciudadanas que permitan pues mitigar ese estado de violencia que se sobresale en el escenario escolar. El proyecto Step by Step, liderado por la Fundación Marina Or, llega a la institución educativa El Progreso hace aproximadamente 4 años, 5 años, y a la sede educativa Camargo llegó hace aproximadamente 3 años. Un proyecto que contempla el desarrollo de competencias en liderazgo, en inglés y en tecnología, para lo cual en ese componente de tecnología dota a la sede educativa de un computador portátil por cada estudiante, atendiendo a la metodología de One Laptop per Child, organización a nivel internacional que tiene impacto en diferentes países de Latinoamérica, del norte y también de Sudáfrica. Quisiera entonces contemplar acá tres elementos fundamentales de esta propuesta de intervención. El primero de ellos, reconociendo el escenario rural como potencial, dado el conocimiento, la capacidad cultural que tienen sus habitantes, relacionado pues al tema de los cultivos, ¿cierto? Al cuidado medioambiental, y también reconociendo pues la cantidad de espacio que tenemos nosotros en la sede educativa para poder desarrollar proyectos de esta índole. El segundo componente que trato de articular es el uso potencial de las tecnologías, reconociendo pues como variable la importancia de articularlas a los procesos pedagógicos que se lideran en la escuela, la cantidad de elementos tecnológicos con los que contamos a disposición, aunque no contamos con cobertura de internet, sí contamos con una gran cantidad de tablets y de computadores portátiles, suficientes para los más de 50 estudiantes que tenemos en este momento. Y el tercer elemento, un tema relacionado con la cultura de paz, que en este momento toma mucha fuerza gracias a los acuerdos de paz con las FARC y los adelantos que se vienen desarrollando ahora el gobierno y el ELN, que de algún modo, una posición también muy personal, quisiera que estos acuerdos lograran firmarse para poder pues como continuar este hilo conductual que permite desdibujar el estado de violencia que tenemos nosotros en Colombia y poder comenzar a contemplar otra cantidad de problemáticas que se viven en el Estado-nación y que de alguna forma son mucho más importantes, pero que no se han podido identificar o no han podido ser una tendencia, dado que el estado de violencia se convierte en una excusa para poder gobernar, para poder ejercer la autoridad y poder pues subordinar a la población. De allí entonces vemos en esta primera imagen a Diego, un estudiante que ha sido vocero de este proceso que desarrollamos nosotros en la huerta escolar. Vemos acá otros estudiantes que hacen uso de las nuevas tecnologías de las TIC para poder desarrollar procesos pedagógicos en el aula, y en este tercer escenario escolar vemos estudiantes que comparten, que se apoyan, que son felices en la escuela. Tres elementos que circulan hoy por hoy en el escenario escolar como una responsabilidad asignada, o disculpen, una responsabilidad
asignada o adquirida o de alguna forma identificada, bien sea por los docentes, por los directivos, por los demás organismos que circulan en el escenario escolar o instituciones que circulan en el escenario escolar, como vienen siendo pues las instituciones de poder. De diferentes ángulos del Estado, bien sea desde el componente ambiental, desde el componente económico, político. Entonces vemos el tema del cuidado ambiental, ¿cierto? La cátedra ambiental, la cátedra de paz y la articulación de las nuevas tecnologías, lo vemos como una latente necesidad, una latente oportunidad también para articularse por medio de procesos, metodologías y pedagogías en el escenario, pues de allí también brotar y encontrar impactos significativos en la población. Quisiera pasar entonces a socializar el propósito de intervención y este propósito está dirigido especialmente en construir un ambiente virtual de aprendizaje, sería el paso siguiente a esta presentación, y es construir entonces un ambiente virtual de aprendizaje en el que se puedan desarrollar procesos educativos que respondan a las dinámicas ambientales desde la huerta escolar, facilitando el desarrollo de competencias ciudadanas y vislumbrar procesos de articulación TIC por medio de prácticas sociopedagógicas en el tema ambiental, sociopedagógicas ambientales. De allí entonces que se reconoce la participación, la evaluación y la moderación como tres características y componentes fundamentales al momento de diseñar un ABA o un ambiente virtual de aprendizaje. La participación y la evaluación, de alguna manera, involucran dos agentes. El primero involucra a los docentes y el segundo vienen siendo los estudiantes. Para la participación, al momento de involucrar los docentes, podría pensarse que este proceso mejora las prácticas pedagógicas que articulan los componentes aislados que circulan en el escenario escolar y que de alguna forma lo agrupan y posibilitan en él eh, promover procesos reflexivos para con los docentes en el componente de la educación, construir su propósito metodológico de enseñanza y a su vez entonces poder mejorar sus prácticas pedagógicas. Y al involucrar los estudiantes, podría pensarse entonces que la participación permite construir procesos de conocimiento colectivo, ¿sí? Aprendizaje autónomo, participativo, en torno al componente ambiental y ciudadano, y que al articularse entre sí permiten a los estudiantes aprender dos y hasta tres cosas a la vez, si no son más, ¿cierto? Entonces, se aprende sobre el componente ambiental, se aprende también a convivir, a respetar la opinión, a desarrollar procesos colectivos de aprendizaje, pero a su vez entonces también están por medio de un componente transversal haciendo uso de las nuevas tecnologías de las TIC para poder pues fortalecer esos aprendizajes. Ya pasando entonces al componente de la evaluación, en este aspecto del docente, podría mirarse entonces que esta evaluación es subjetiva, ¿sí? Y que permite al docente, desde un componente crítico, poder desarrollar procesos metodológicos para él poder aplicarlo en su contexto específico. Al involucrar los estudiantes, entonces, la evaluación está dirigida desde un enfoque cualitativo, formativo y reflexivo por medio del aprendizaje autónomo, el aprendizaje colectivo y sistemático, reconociéndose entonces que la actitud del estudiante es un elemento fundamental y característico de este proceso. La articulación de las TIC en el proceso de aprendizaje generan nuevos aprendizajes adquiridos desde el componente ambiental y ciudadánico. Y por último, la moderación se reconoce entonces desde diferentes variables, de allí que yo, como líder de este proceso, considero ser vocero y constructor de este escenario pedagógico y así seguidamente asumo un rol de facilitador que promueve procesos de aprendizaje con juegos de roles visibles. Quiero mostrarles entonces acá una pequeña diapositiva. En esta diapositiva pueden ver ustedes lo importante de este proyecto, terminando entonces como con una pequeña frase donde dice: la paz se construye desde las pequeñas acciones, rescatando aspectos esenciales de la vida. Muchísimas gracias. Hasta pronto.